Escuchar, aprender, aplicar. Un concepto que veníamos enseñando hace mucho tiempo y que hoy vamos a recordar para poder encontrar toda esa riqueza que nos da el libro de Daniel en este coloquio que comenzamos hoy. Fernando, bienvenido. Gracias. Qué alegría poder estar aquí contigo otra vez. Me encanta otra vez poder tener el tiempo para poder aprender, sobre todo escuchar y decía alguien por ahí. Escuchar la voz. Exactamente, escuchar la voz y decía alguien por ahí. Por eso Dios nos dio 2 orejas y una sola boca. Y una sola boca. Muy bien. Sí, señor. Así es. Esta semana tuvimos varias comunicaciones a través del email y también personal y coincidió la misma pregunta. Entonces vamos a dedicar este coloquio para poder responder esta pregunta que yo sé que a todo el mundo le interesa. Fernando, esa pregunta es: ¿estamos en los últimos tiempos? ¿Es este el último tiempo ya? Claro, una interpretación que hay que decodificarla, ¿no? Hay que decodificar, esa es la palabra. Es muy bien. Lo que hay que hacer en este momento para que la gente no se confunda. Para que las personas no se confundan. Entonces, no se puede responder tan a la ligera. Por eso vamos a tratar de dividir la respuesta y interiorizarla a través del Espíritu con la ayuda de la palabra, por supuesto, para que quede muy claro los conceptos y no confundamos lo que es con lo que no es, porque lo que es con lo que no es termina siendo una mentira, y una mentira no bíblica o no doctrinal pues termina siendo un desastre en el corazón del creyente. Así es. ¿De dónde nace esa pregunta? Yo comenzaba y oraba y le decía: Señor, ¿de dónde nace esa pregunta para cuando la gente nos pregunta, ¿es este el último tiempo? Porque como venimos hablando de los últimos tiempos, del tiempo de la tribulación, del anticristo, de lo que va a pasar, de que todo va a acabar. Y bíblicamente no tenemos la autoridad, ni nosotros ni nadie, para afirmar que este es el último tiempo. Ahora, ¿cómo entendemos eso? Ese último tiempo o esos últimos tiempos lo tenemos que ver desde la visión humana y desde la perspectiva de Dios. Para la perspectiva de Dios no podemos decir sí, ya lo es, o para nosotros lo es por lo que está ocurriendo. Lo que tenemos que rescatar de todo lo que hemos leído a través del libro de Daniel y del libro del Apocalipsis es que es el tiempo final para tomar la decisión y decirle a Dios sí. Porque ya no va a haber otro chance, ya no va a haber otro tiempo, ya no va a haber otra oportunidad para que usted le abra la puerta a Dios y lo pueda recibir en su corazón y pueda transformar todo su entorno. Los últimos tiempos entonces constituyen esa parte de la profecía bíblica de lo que falta por cumplir. Recordemos que el 80% de la profecía bíblica se ha cumplido. Falta un pedazo que es exactamente lo referente a la escatología, a de los últimos tiempos. Pastor Andrés, se me ocurre preguntarle algo para que continuemos con eso. Vemos señales que son particularmente precisas para poder responder un poco esa pregunta. Vemos que hay señales que nos van manifestando esos últimos días, esos últimos tiempos. Sí, yo creo que las señales están por todas partes. Es innegable que todo lo que está ocurriendo es Dios enviando el mensaje, diciendo: prepárese, vea que ya la hora está cerca. Pero recordemos, o sea, es lo que tratamos de darle a entender a la gente. Cuando Dios nos dice la hora está cerca, recordemos que Dios no tiene tiempo. A la gente le encantaría que uno saliera por aquí y le dijera: le quedan 2 años, o en el 2025 o en el 2050 va a ocurrir, pero no. Cuando Dios nos dice desde su trono celestial, este es el último tiempo, es porque nos está dando la oportunidad. Y como Él no tiene tiempo, para Él puede ser 20 años, 50 años, 100 años, 200 años, no sabemos. Lo que sí sabemos es que es nuestra obligación, su obligación como padre, como esposo, como hijo, como miembro de una congregación, reconocer que Dios le está dando la oportunidad para que este sea el tiempo de cambiar su vida y decirle a Dios: aquí estoy. Amén.
Así es. Porque si nosotros no hacemos y tomamos el papel que Dios nos ha puesto en nuestra mano a través de la fe y de la iglesia, entonces, ¿quién va a educar la generación que viene? Es nuestra obligación traspasar este conocimiento a la generación que viene para que esa otra generación pueda estar preparada si es que es en ese tiempo cuando Dios decide que esto ya llegue a su final. Tiene que acabar. Si no es el tiempo todavía, entonces será la obligación de ellos preparar a sus hijos para esa generación que vendrá después, para que de igual manera que nosotros estamos preparados para recibir esa venida del Señor, esa generación también esté lista. Entonces, hay que quitar un poco el concepto de los meses y de los años. Es como cuando usted pela la naranja. Tiene que quitarle lo de afuera para poder comenzar a ver a través del foco bíblico, a través del foco de Dios, a través del foco espiritual, lo que verdaderamente significa el fin de los tiempos. Porque el fin de los tiempos no es simplemente la destrucción de lo que vemos como lo estamos viendo en este momento y tenemos la fortuna de poder disfrutar de la creación. Los últimos tiempos es la falta de oportunidad para el hombre de escuchar la voz de Dios. Quizá, lo interrumpo ahí, quizá para todo el mundo no es el último tiempo de la forma como lo piensan. Para algunas de las personas dicen, es para mí en particular que me ha llegado a mí los últimos días. Es para ciertas personas que ha llegado los últimos días. Interpretaría a una persona que estoy pasando por una situación difícil y yo lo que veo es que ya para mí no hay nada más hacia adelante. ¿Cómo podríamos interpretar eso? No, te digo, tenemos que separar las dos cosas. Claro. Porque la gracia y la oportunidad de salvación siempre está. Ajá. Esa no se acaba. Ajá. Esa no tiene el último. Lo que sí se está acabando es la oportunidad de que el hombre abra los oídos espirituales. Recuerde que entre usted más veces rechace a Dios, más sordo espiritual se va a volver. Y ya lo vamos a leer en el capítulo 12 de Daniel, que va a llegar el tiempo en que la gente querrá buscar la sabiduría, querrá buscar la palabra y no la va a poder encontrar. ¿Por qué? Porque ya Dios los ha dado a su obstinación y no van a poder comprender eso. Ahora, dentro de ese concepto de lo último, es porque es el tiempo que Dios está diciendo, vea, ya es la hora, deje de estar postergando la decisión. Entonces, en la meditación, en la oración, yo le decía, Señor, muéstrame una manera de explicar lo que tratamos de decir. Y entonces me mostraba de esta manera. Cuando viene un huracán, usted mira, prende el televisor, mira las noticias, el segmento del tiempo, y el caballero aquel dice, vea, aquí viene ¿cómo se dice en español? Un sistema saliendo del África. Y usted, sí, otro huracán, bueno, eso no importa. A la semana dice, bueno, ya se va acercando al Caribe. Sí. Vamos a esperar a que llegue a las Antillas, a Cuba, para saber si la trayectoria va a llegar a donde estamos nosotros por acá físicamente en la Florida. Que se convierte de tormenta tropical a huracán. O huracán, exacto. Y si lo miramos y hacemos un paralelo espiritual, entonces la gente está mirando y dice, ya cuando da la noticia y dicen, listo, es un huracán categoría 3 y viene para la Florida o para el estado donde usted viva, entonces ahí usted ¿qué hace? Ahí sí usted sale a correr, claro, a prepararse. Entonces usted va al gas station, las filas son interminables, si es que ya no hay gasolina. Usted va al grocery store, al supermercado, la comida no existe. ¿Por qué? Porque la gente se paniquea. Claro. Pero fíjese que ese pánico que siente la gente no es de preparación, sino de angustia y de no saber qué hacer. ¿Qué hacer? Exacto. Por eso, cuando lo ponemos en el sentido espiritual y cuando todo esto ocurra, lo que el Señor espera es que nosotros estemos preparados espiritualmente para poder recibir los eventos que van a ocurrir y para poder responder como tengo que responder. Esta semana veíamos una película de esas. Entonces, claro, los autores de las películas tratan de captar un poco el caos que va a ocurrir cuando todo esto ocurra. Y el común denominador es la ignorancia. La gente no sabe qué está pasando.
La gente no sabe qué hacer, la gente no sabe para dónde correr, no sabe si hacer esto o no hacer lo otro. Por eso Dios dice, usted céntrese en mí, que cuando ocurra todo lo que tiene que ocurrir, usted ya sabe dónde tiene que mirar, usted ya sabe dónde tiene que centrar su mirada, usted ya sabe dónde está la fuente de toda su paz y de toda su tranquilidad para que usted pueda quedarse en su casa tranquilo. Claro. El factor sorpresa para la gente es caótico. Caótico. Entonces, la gente quisiera que Dios mandara como la información como el huracán y le dijera, vea, esto va a ocurrir en tal tiempo para yo poderme preparar y estar listo. Entonces voy, lleno el tanque de la gasolina, compro papel higiénico, lleno la nevera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero espiritualmente es mucho más complicado que eso. ¿Por qué? Porque lo único que me va a dar la seguridad, lo único que le va a dar su seguridad es creer la bendita palabra de Dios. Amén. Si usted todavía juega, así como usted juega con el televisor y dice, no, eso no va a pasar nada, eso es una lluviecita y no pasa nada. Por eso es que este es el último tiempo de su vida para que usted dedique toda su existencia, entregue todo su corazón, entregue toda su alma y la dedique a poder comprender esta palabra, que es de donde usted va a sacar la fortaleza y la inteligencia y la sabiduría. Amén. Para poder prepararse no solamente usted, sino a los suyos. Importantísimo. Y seguimos con el mismo trayecto de estarle diciendo a la gente que el tiempo está muy cerca y que verdaderamente hay que tomar la decisión lo más pronto posible, ¿no? Lo más pronto posible. Porque el huracán viene. No sabemos cuándo. No sabemos cuándo. Y me hace acordar algo que en algún momento alguien decía, para Dios los tiempos no son precisamente el millón o la cantidad de años, es como un segundo, y un segundo son como algo, la comparación, digamos, puede ser un segundo mil años, ¿no? Para él no tiene, digamos, esa referencia del tiempo. No tiene esa ¿no? referencia. Entonces, estar preparados. Hay que estar preparados. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo nos preparamos? Claro. ¿Verdad? Es básica, es válida, y esa era otra de las preguntas. ¿Cómo se prepara uno? Entonces, más que tener el conocimiento de las conspiraciones que el mundo tiene y cómo es que el anticristo va a funcionar y cómo es que políticamente se va a dominar el mundo, vuelvo y lo repito, para que no haya confusión y no haya malos entendidos. La puerta siempre está abierta. La puerta de la gracia, la puerta de la salvación, del perdón que Dios nos prepara todos los días está abierta. Es su decisión, nuestra decisión, pasar por ese umbral para poder llegar a los brazos del Padre. Pero este sí es el último tiempo, no porque ya Dios no nos vaya a dar el chance, sino porque hasta cuándo va a esperar para usted preparar su vida como la tiene que preparar y vivirla de la manera correcta. Leamos el principio de este capítulo 12 de Daniel. Okay. Dice, la hora final, apenas como para lo que estamos hablando. El título. Apenas. Y dice, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás, desde que las naciones existen. Cuando la Biblia habla de que se levantará Miguel, que es el gran príncipe protector del pueblo, habla del arcángel Miguel, que es el encargado de la protección del pueblo, que es como el general de los ángeles de ese ejército celestial. Y ya cuando regresemos en las próximas semanas al estudio del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis, vamos a ver que lo van a nombrar mucho, varias veces, porque él va a tener varias misiones y lo vamos a ver en la acción. Dios le dice, vea, haga para acá, haga esto, venga por aquí, para esto. Por eso aquí está hablando. Recordemos que esto Daniel lo ve en otra visión. Es Daniel el que está contando esto a través de la otra visión. Y habla de ese periodo de angustia, de ese periodo de tiempo que ya hemos explicado bastante bien, que es el periodo de la tribulación. Ese periodo del caos donde todo va a ocurrir y todo eso. Por eso, cuando hablamos de esto, es para que las personas sepan y no estén, pero
¿Estamos? ¿No estamos? ¿Qué es lo que dice Dios? Primero, fíjense, ¿de dónde sale la verdadera información? De lo que dice Dios. No de lo que dice el noticiero, sino de lo que dice Dios. Por eso uno está tranquilo, uno dice, a ver, entonces esto es así, no. ¿Cómo son los eventos? ¿Cómo es que las cosas van a ocurrir? Por eso ya lo hemos explicado. Y si usted no lo ha visto y es la primera vez que llega a ver este coloquio, pues lo invitamos a que se devuelva unos 15 coloquios atrás. Sí, no importa, sí. Invierta el tiempo sabiamente, claro. Así como lo invierte para, como hablábamos el coloquio pasado, para verse todos los capítulos de la serie de Netflix, inviértalo para algo que le va a dar edificante en su vida y le va a dar la fortaleza para poder entender muchas cosas. Entonces, ese tiempo aquí marcado desde ya, otra vez vuelve y lo insiste la palabra. Y después dice, serán salvados los de tu pueblo cuyo nombre se haya anotado en el libro. Otra vez, ya habíamos hablado de ese libro de la vida, que nuestro propósito tiene que ser llegar a que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida a través de la aceptación de Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, para poder hacer parte de ese libro. Y después dice algo muy interesante, dice, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Wow. Aquí habla pues de esa resurrección espiritual, cuando el Señor nos va a llamar en ese evento del rapto que ya hemos explicado también, y dice que unos se van a levantar ¿para qué? Para vivir en paz, por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Y después dice, los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Oiga esto, el Señor nos llama sabios y dice que vamos a resplandecer como en el brillo de la bóveda celeste y brillaremos como estrellas por toda la eternidad. No porque seamos muchos, sino porque lo que se queda de Dios dentro de nosotros es lo que nos hace brillar con una luz propia. Amén. Lo voy a volver a decir. Lo que se queda de Dios dentro de nosotros, que es su bendita palabra, es lo que nos hace brillar con luz propia, y así como la tierra gira en su propio eje, nosotros giramos en el eje del Espíritu conectado al Padre para poder entonces reconocer su voz y poder tener la sabiduría y decir, esto es así, el Señor dice esto es el orden. ¿Cuál es el orden? Todo viene y podemos recibir esa paz, esa tranquilidad de que está todo en control porque Dios tiene todo en sus manos. ¿Cómo nos preparamos? En 3 palabras podríamos decir, lea la palabra de Dios. ¿Sería tan sencillo una expresión de esas? Sí, lógicamente el primer paso sería desear. Ajá. Hay que desear la palabra. Hay que desear a Dios. No es suficiente leer la palabra, porque usted puede ir y leerla como y usted dice, no me quedó nada. Como cualquier otro libro, ¿no? Sí, no me quedó nada. Por eso Pedro nos enseña que hay que desearla, como un bebé desea la leche de su madre. Alimentarnos espiritualmente de esa palabra. Ya este coloquio ya no alcanzamos a dar la respuesta de la preparación, pero para el próximo. Claro. Pero para el próximo lo dejamos, pero digámoslo de esta manera. Tú dices así, en 3 palabras, entonces sería desear, después ir y convivir con Dios. Porque cuando leemos la palabra no es simplemente el hecho de leerla, es poder introducirme como cuando usted se mete al mar o usted se mete a una piscina a través del Espíritu y conectarse con Dios, y usted es como... Se zambulle uno. Se zambulle, y como esos juegos actuales que usted se pone unos goggles, unas gafas, sí, y usted ve como una realidad aquí, pero esto es espiritual. Usted puede empezar a leer y leer cosas como las que dicen aquí, y Dios se las muestra de una manera tridimensional
a través del Espíritu y quedamos como Daniel, felices. ¿Por qué? Porque pudimos tener ese contacto directo con Dios. Y de la misma manera que cuando Moisés subía a la montaña y cuando bajaba resplandecía el rostro, así nosotros también resplandecemos para los demás y podemos darle de esa luz y de lo que Dios ha puesto dentro de nuestros corazones a aquellos que lo desean, que lo anhelan y que no han tenido la oportunidad de conocerlo como nosotros lo hemos conocido. Amén. Bueno, lástima pues nos juega, ¿no?, el tiempo, que siempre estamos corticos con el tiempo. Pero que no se preocupe, que este no es el último tiempo del coloquio. Exacto, exacto. Vienen muchos. Vamos a seguir continuando con este tema porque seguramente van a salir muchas más preguntas. Muchas más preguntas, claro. Pero vamos a continuar con este tema en el próximo coloquio. El próximo coloquio. Despidámonos, pastor. Bueno, reciba la gracia de Dios, reciba la unción del Espíritu de Dios para que a través de su bendita palabra sus oídos espirituales se puedan abrir y pueda conectarse con Él y usted pueda recibir y comprender lo que verdaderamente significa esto de los últimos tiempos. Se lo repito con todo el cariño, no se desanime, siga adelante, retroceda a los coloquios que sean necesarios, no se preocupe, ¿cuál es el problema? Tenemos el tiempo todavía y Dios nos da la gracia todos los días para poder hacer eso. Si tiene preguntas, recuerde escribirnos al pastorandresosa@gmail.com y también recuerde darnos el like, Fernando. El like, sí, muy importante. En el YouTube y vernos a través de las redes sociales, en el Instagram y en el Facebook. Les agradecemos todo el cariño, les agradecemos sus mensajes. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.